Muchas gracias por la invitación al primer Congreso Virtual Nacional de Epilepsia de la Sociedad Venezolana de Neurología en honor a mi amigo el doctor Arnoldo Soto. Soy el doctor Germán Scholz, neurocirujano, miembro del Servicio de Cirugía y de la Clínica de Cirugía de Epilepsia del Centro Médico Central Trinidad. Comienzo con una foto que para nuestro grupo es muy importante. Este fue el primer Congreso de Epilepsia en la ciudad de Barquisimeto, en la cual el grupo, que yo llamo el grupo Guaco, que son los originales de este servicio, el doctor Valentín Sáenz, la doctora Contreras, el doctor Soto y yo iniciamos desde el año 2008 en esta institución. Cuando hablamos de cirugía de epilepsia, en Venezuela, podemos decir que yo lo he clasificado como hay tres etapas. La primera cirugía de epilepsia la hizo el doctor Luis Racetti en el año 1893 con un paciente con crisis jacksoniana postraumática. Después el doctor Martínez Coll, en conjunto con el doctor Ponce Bucharne y el hospital Vargas, comenzaron a hacer cirugías de epilepsia con buenos resultados, y esto duró hasta el año, primero el doctor Martínez Coll y segunda etapa el doctor Rafael Galera con Bucharne. Entró una etapa de silencio, de tranquilidad, y con mi incorporación al Hospital Vargas, después de regresado a los Estados Unidos, se comenzó, después de una larga lucha, comenzamos a hacer de nuevo algunos casos de epilepsia. Pero todo este esfuerzo fue aunado, recolectado, unido con la doctora Elida Permía y la doctora Favoró en el Hospital Universitario de Caracas, en la Institución de Neurología, donde se formó el primer equipo formal de cirugía de epilepsia, junto con el doctor Criboy y con mi persona como neurocirujano, y comenzamos a hacer las primeras lobectomías temporales previo registro con video en el servicio de neurología del hospital universitario. El doctor Soto y mi persona, desde el año 2005-2008, comenzamos a hacer estos videos y cirugía en la Clínica La Floresta, y en el 2008 nos mudamos al Centro Médico Central Trinidad. Entonces, junto con el grupo Guaco, el doctor Contreras y Valentín, comenzamos a hacer la cirugía de epilepsia, y se formó la clínica de epilepsia con los resultados que tenemos hasta el momento, que ya tenemos más de 150 casos operados. Entonces, todos sabemos, hablando un poquito de epilepsia y tumor cerebral, que la incidencia de los gliomas cerebrales es de entre un 4 y un 6% por 100.000 habitantes, y que las crisis convulsivas, las convulsiones, son un ícono en la sintomatología de pacientes con tumor cerebral, dependiendo de esté localizado, y que cuya frecuencia se ve entre un 30 o un 100%, y hay una posibilidad de un 10 o un 30% de desarrollar crisis convulsivas de epilepsia en el transcurso de la enfermedad tumoral. Estos pacientes, cuando la localización es importante, los pacientes con tumores en zonas corticales tienen muchísimas posibilidades de presentar crisis que los pacientes con tumores profundos, que varía entre un 50 y 56% para lesiones corticales y alrededor del 15% para lesiones profundas. Y las áreas del cerebro que más frecuentemente observamos crisis son las del lóbulo temporal, lóbulo frontal, la ínsula y las parietales. Y mucho más cuando son del lado dominante que del lado no dominante, aunque eso cada día vemos que ha ido cambiando con los estudios de función cerebral por resonancia. Los pacientes nosotros recibimos normalmente tienen más de 2 años teniendo crisis farmacoresistente. Eso es algo mundial, no algo pasa en Venezuela. ¿Y por qué? Porque son tumores de bajo grado, crecimiento lento, que es mucho más frecuente en niños, adolescentes y en adultos jóvenes, y en muchos casos con diferenciaciones biliares adicionales. Los tumores que vemos en este tipo de lesiones son normalmente los gangliogliomas, el tumor neuroepitelial desembrioplástico y los tumores de bajo grado. Este grupo de tumores lo que vemos en la literatura como low grade epilepsy associated tumor. Sabemos que la cirugía de epilepsia es nuestra opción para
eliminar las crisis convulsivas. Y estos pacientes, cuando tienen crisis convulsivas, hay que estudiarlo como si fuera un paciente epiléptico, fármaco-resistente, más el tumor. Los hallazgos de la semiología de la crisis y la electroencefalografía interectal pueden confirmar y localizar la zona epileptogénica en un 50% de los casos por lesiones extratemporales y hasta un 75% en tumores del lóbulo temporal. Por eso que a veces hay que añadir otro tipo de estudios para tratar de localizar exactamente la relación entre la lesión y el foco epileptogénico. Entre los tumores que más frecuente vemos, como hablamos en los tumores, el ganglio neural, entre un 70 y 90% de incidencia de crisis. Y los factores de riesgo es que están localizados frecuentemente en el lóbulo temporal, el frontal y la ínsula. Los tumores de bajo grado, los más grado 1 y grado 2, están más o menos en la misma localización y la incidencia un poquito menor, pero entre un 60 y el 5%. Después los tumores de alto grado, los meningiomas, las metástasis, por la velocidad y la anatomía patológica y la presentación, lo hemos sacado de esta charla, porque nos queremos concentrar más que todo en los tumores de bajo grado, que son los que tienen mayor sobrevida y son los que se presentan con epilepsia fármaco-resistente, ya con varios años de evolución de la lesión tumoral. Cuando hablamos de epileptogénesis, el tumor cerebral se produce en la sintomatología de la crisis, porque hay alteraciones tanto del área peritumoral, por las alteraciones, el edema, isquemia, inflamación, hipoxia, acidosis, necrosis del tejido, ruptura de la barrera hemocefálica, etc. Y por la hiperexcitabilidad cortical que se produce al lado de la lesión, como hay explicación por el glutamato, modulación del GABA, y los últimos años hemos venido estudiando las redes neuronales y por qué una lesión estando en un área puede producir crisis o alteraciones electroencefalográficas en otra área del cerebro, y hemos ido cada día entendiendo un poquito mejor, porque es bien complicado, las redes neuronales en pacientes epilépticos. Entonces, cuando tenemos este paciente, hay que hacer una estrategia quirúrgica, que es el tema que quiero conversar más profundamente hoy. Esta es una foto de una joven, la última paciente para la niña de 13 años, con una crisis en el lóbulo temporal de 3 años de evolución, dando en los últimos meses fármaco resistente, dando de 10 a 12 crisis semanales. Entonces, cuando llega ese paciente, comienza el pensamiento del equipo de qué tipo de tumor es, crisis convulsiva, sobrevida, y empieza a resolver la estrategia quirúrgica. Entonces, este tipo de paciente nos enfrentamos a 3 condiciones importantes. Hay que mejorar la sobrevida, hay que mejorar la calidad de vida, y hay que lograr que el paciente esté libre de crisis convulsiva. Y eso llega a la interacción de estas 3 cualidades y empieza lo que se denomina el balance oncoepiléptico. Entonces, históricamente, nosotros los neurocirujanos, cuando me formé en el Hospital Vargas, un paciente con tumor cerebral, lo que nos enseñaban es que hay que resecar el tumor cerebral. Sin los impedimentos de mecanismos etiológicos, condiciones comórbidas, como la epilepsia relacionada con el tumor cerebral. Nosotros nos decían tumor cerebral o la cirugía. Pero cuando ya empezamos, a medida que pasa el tiempo, hemos aprendido más la etiología, qué es lo que ocurre en el cerebro, las modificaciones. Aunque se hace hincapié en eliminar la mayor cantidad de tejido tumoral sin causar un nuevo déficit o aumentar el que tenga, cuando comenzamos en el mundo de la epilepsia, nos dimos cuenta que estos pacientes, muchos continúan teniendo crisis, o la gran mayoría. Entonces comenzamos a interrelacionar crisis de epilepsia con tumor cerebral. Y bueno, esto, como vemos, es más frecuente en pacientes con tumores de bajo grado, debido a que la sobrevida es muy importante. Entonces, este es un cuadro que usamos mucho en epilepsia, donde tenemos
la zona de comienzo de la crisis, con la lesión epileptogénica, tenemos una zona irritativa y una área de déficit funcional. Y cuando entramos y hablamos de tumores cerebrales, este es un paciente que nos enseñó mucho, Brian Camacho, donde era un paciente con una crisis de la parte posterior del lobo temporal o parte de la parietal, exactamente, no sé, más que todo el temporal posterior. Lo que está en verde es la área de lesión de ese ojo. La zona azul se le colocó una malla pues, para poder localizar exactamente la relación entre el tumor y la crisis. Lo que ven en azul es la área de irritación, de la hora que en el electrodo interictal se prendían los electrodos, pero cuando tenían la crisis, los electrodos localizados en esta lesión donde se activaban en forma importante y el joven tenía la crisis. Entonces teníamos una lesión tumoral aquí, una área que se prendía interictal y esta que está aquí, que era cuando tenía la crisis convulsiva. Quiere decir que si sacamos esta lesión solamente, a lo mejor esto se queda funcionando o continuamos con la puesta irritativa. Entonces, lo que respecta al tumor cerebral relacionado con epilepsia, hay suficiente evidencia de que la corteza epileptogénica a menudo está en algún lugar de la región peritumoral o más allá del tumor, o puede no estar perfectamente circunscrito. El uso del video intraoperatorio es especialmente útil en estos casos, no solo para delinear la corteza epiléptica, zona de inicio de la crisis y las vías de diseminación, sino también nos orienta a los cirujanos en la extensión del margen de resección en relación con la lesión. Las lesiones tumorales a menudo se asocian con reorganización de la anatomía cortical. En estos casos, la estimulación cerebral y los electrodos intracraneales son muy valiosos para identificar patrones atípicos de función y de la anatomía cerebral. Cuando tenemos un paciente con la lesión tumoral en el lobo temporal, es diferente cuando es extratemporal. En casos de tumor cerebral y epilepsia en el lobo temporal, la inclusión o no de estructuras mesiales temporales es un enigma clínico frecuente. Muchas veces tenemos una lesión cortical, si tenemos que extendernos o no a las áreas mesiales. Se ha propuesto un enfoque sistemático y algorítmico dependiendo de cuán involucradas están estas estructuras dentro de este proceso. Aunque se pueda argumentar lo constituyente con la integridad funcional y estructural. La electrocardiografía intraoperatoria, con muestreo especialmente a través de las mallas suturales y los electrodos profundos que cubren esta estructura, nos podrían ayudar a tomar una decisión. En los tumores extratemporales, sobre todo de bajo grado, como vemos aquí en esta resonancia con su espectroscopia, nuestro registro intraoperatorio, la situación es diferente. Lo ideal de la resección total está basada en función de los límites funcionales que puedan afectar la supervivencia a largo plazo, sobre todo en las áreas de la cuenca. La relación entre la zona de la lesión y la zona epileptogénica, que para nosotros siempre ha sido algo muy fascinante. La epilepsia tumoral de larga evolución puede conducir a una epileptogenicidad secundaria dependiendo de focos externos. Es muy importante de tomar en cuenta. La estrategia, aquí tenemos el paciente con las mallas puestas y los registros antes de hacer la cirugía para localizar tanto la lesión tumoral como el foco. Cuando los tumores epileptogénicos se localizan cerca de áreas elocuentes, un enfoque diagnóstico integrado ayuda a maximizar el grado de resección conservando e incluso mejorando la función cerebral, lo hemos visto. El mapeo intraoperatorio bajo sedación con el paciente despierto sigue siendo el gol estándar para la cirugía de glioma en áreas elocuentes o muy cercanos a áreas elocuentes, ya que nos puede ayudar a identificar áreas corticales, así como los tractos subcorticales. En la actualidad, los pacientes con glioma de bajo grado corticales, y si el paciente, la conciencia nos lo permite, estamos tratando de hacerlo despierto. Hemos hecho varios casos. Como resultado, porque nos permite ir resecando, mapeando y hablando con el paciente, hacer movimientos o sensibilidad, y últimamente estamos realizando estimulación cortical directa y viendo la respuesta, tratando de localizar antes de la resección áreas motoras o áreas sensitivas. Y queremos empezar a hacer también
en intraoperatorio registro y estimulación profunda para ver los haces de fibra y buscar sustancia blanca y conexiones que van por debajo de la lesión. Entonces, para nosotros siempre ha sido nuestra bandera en el tratamiento de pacientes con epilepsia y tumor cerebral. Hacemos registro intraoperatorio en todo este tipo de pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia de un paciente con lóbulo temporal y parte del frontal hacia inferior y lo que nos da los registros intraoperatorios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un tumor glioneural y un astrocitoma? Este es el caso de la joven que mostramos al principio. Es un tumor glioneural. Lo importante de este tipo de tumor es que realmente los resultados clínicos son bastante buenos desde el punto de vista de eliminación de la crisis convulsiva y el pronóstico a largo plazo. Lo que dicen los trabajos es que uno logra la eliminación de la crisis en el postoperatorio entre un 45 y 100% de los casos, y muchos centros realmente el porcentaje es entre un 70 y 90%. O sea que tienen muy buena posibilidad de tanto la eliminación del tumor, una larga sobrevida sin crisis convulsivas. Como ven aquí en el lado izquierdo, este es el registro con un strip de 4 electrodos. Si cuando tiene un tipo de lesión luego temporal, no sabemos que está involucrado, está en las áreas mesiales o la corteza. Entonces, en la resección del ganglioglioma, por la utilización de un registro intraoperatorio, se evidencia puntas ondas en un 65% fuera de la lesión tumoral. Entonces, cuando uno tiene este registro y hace la extensión de la resección, hasta un 90% de los pacientes pueden estar libres de crisis. Este es un trabajo, algunos trabajos por el Dr. Southwell en California, donde ellos en este tipo de lesión de un ganglioglioma utilizaron electrografía en un 35% de los casos, pero en estos pacientes, en el 82%, tuvieron que extender la resección del tumor para poder extraer también el tejido epileptogénico. Con lo cual, declararon a tener un porcentaje de 85% de pacientes libres de crisis convulsivas a los 5 años. Trabajo en California por los Englot, Barbaro y Chan. Ellos no utilizan registro intraoperatorio en la mayoría de sus casos. Entonces hablan que un 80% de este tipo de pacientes con glioma o DNT puede estar libre de crisis, aunque tiene un 20% que continúa entonces presentando crisis convulsiva. Pero empiezan a observar, lo importante es que sea la resección de este tipo de pacientes menos de un año teniendo la crisis, y por supuesto los pacientes con resección total van mucho mejor que la resección subtotal, y que la presencia de crisis convulsiva generalizada secundaria es un factor que en contra de los buenos resultados. Y ellos manifiestan en su trabajo que todo paciente con este tipo de lesión en el lobo temporal se debe extender la resección hacia el hipocampo y una corticotomía, o sea, una resección amplia del lóbulo temporal. En los pacientes con astrocitomas, grado 1, grado 2, siempre se sabe hace muchos años que entre mejor sea la resección, más amplia sea, tiene un mejor pronóstico para el paciente. Y cuando tenemos crisis y tumor, se describió que en la resección subtotal el 43% de los pacientes estuvieron libres de crisis. Cuando la resección fue total, subió un 80%. Y que cuando se hacen resecciones en el lóbulo temporal, más el hipocampo y una lobectomía anterior, el porcentaje llega a cerca del 90%. Y también llega a la conclusión que entre mayor grado de resección, mejor es la sobrevida libre de crisis, igualito la duración de la crisis menor de un año, y esos pacientes que continúan teniendo crisis son de mejor manejo con medicamentos antiepilépticos. Entonces, es muy sencillo. Cuando se logra resección total, un 16% puede continuar con crisis. Cuando la resección es subtotal,
entre un 36 y 40% continúa presentando crisis, y si es de biopsia, más del 44%. Entonces, nosotros siempre somos la teoría. No, teoría no, eso está demostrado. Que mayor sea la recepción, el mapeo intracerebral, la estimulación y el cirugía despierto, las posibilidades de éxito desde el punto de vista oncoepiléptico son mayores. Este es un trabajo de 2018 que salió en el Journal of Surgery, muy interesante, sobre el uso no de registro intraoperatorio con electrocortiografía. Ellos tomaron 108 pacientes, lo dividieron en dos grupos. Un grupo, todo con resección total. El primer grupo lo hicieron guiado por electrografía intraoperatoria, y el segundo grupo sin registro. Y los pacientes a los cuales hicieron resección, más resección del foco peleptogénico, guiado por el registro intraoperatorio, el 96% de los pacientes estuvieron libres de crisis, comparado con un 78% en aquellos pacientes a los cuales no hizo el registro. Entonces, es importante porque tenemos un 96%, quiere decir que solamente un 4% continúa con crisis convulsiva, comparado con un 22% de los pacientes a los cuales no se le hizo registro, y eso influye importantemente en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, podemos concluir que todas las patologías tumorales y poblaciones de pacientes, el hallazgo más consistente en los estudios quirúrgicos del tumor cerebral relacionado con la epilepsia es que la resección total se asocia con mejores resultados en el control de la crisis en comparación con la resección subtotal. La resección total macroscópica debe hacerse siempre que sea posible y segura, de manera de maximizar la probabilidad de control oncológico y de la crisis convulsiva. Una relación frecuente observada entre la recidiva tumoral y la recurrencia de la crisis convulsiva ejemplifica aún más la importancia de la citorreducción. El video y los registros intracraneales son herramientas perioperatorias valiosas que ayudan con el mapeo cortical funcional, la identificación de la corteza epileptogénica irritable para resección del potencial. Lo importante es, como finalizar, se impone el trabajo en equipo entre neurocirugía, los neurólogos epileptólogos y los oncólogos. Muchísimas gracias por su atención.